¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a un capítulo más. Hoy os traigo una serie de vídeos relacionados con la potencia de la Tiger 900. Llevamos un tiempo hablando en el Telegram de Triumph España, gracias al compañero José, que se dio cuenta de que la Tiger 900 estaba capada electrónicamente y todos nos quedamos en plan de ¿what the fuck? ¿A qué te refieres? Y bueno, nos explicó un poco lo que era el TuneEQ, algo que yo ya conocía de antes, y nos enseñó las gráficas. Y efectivamente la moto está limitada electrónicamente en el mapa de potencia para no sobrepasar los 95 caballos. Pero bueno, vamos a ir por pasos. Vamos con la intro y nos metemos al meollo. Bueno, como os iba comentando, aquí tenemos la aplicación TuneEQ, ¿de acuerdo? Hemos abierto el mapa de la Triumph Tiger 900 GT Pro y lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo son los gráficos de apertura de mariposas en relación a las revoluciones y la posición del acelerador electrónico. Nos vamos a centrar en la zona alta del mapa, ¿vale? En la zona de altas revoluciones. Como podéis ver, si le pido un 100% al acelerador electrónico, desde las 400 revoluciones mantiene un 100% de la apertura de mariposas. Pero, ¿qué pasa cuando subimos a partir de las 7500 revoluciones? Pues que ya nos va limitando a un 92%, a un 83%. A medida que vamos subiendo, la propia moto, digamos, nos limita de alguna manera haciendo electrónicamente como que le estamos pidiendo menos al acelerador. Por lo tanto, reduce la potencia. Estos son los diferentes mapas, ¿de acuerdo? Y esto pasa igual, ¿vale? ETV es la apertura de mariposas en relación a la posición del acelerador. Y lo que vemos es cómo gestiona cada mapa de potencia, pues el modo lluvia, el modo sport y el modo normal. Pero en los tres mapas nos encontramos con la misma limitación en la zona de altas revoluciones. Por lo tanto, confirmamos de que la moto está limitada electrónicamente para no superar los 95 caballos. Vamos a ir al gráfico. Si vemos los gráficos de potencia de la moto, efectivamente se nota que en las 7500 revoluciones el par cae y por lo tanto la potencia se mantiene estable ahí. Es decir, han hecho que electrónicamente una vez llega a los 95 caballos lo mantienen ahí y lo limitan. Y ahora la pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué Triumph ha hecho esto? Bueno, en Europa llevamos ya unos años que para poder conducir motos grandes por encima de los 15 caballos hace falta sacarse el carnet A2 y que aún así te limita a conducir motos de máximo 48 caballos durante 2 años para luego poder así examinarte de nuevo, sacarte la licencia A y poder conducir cualquier tipo de moto. ¿Qué implica esto? Pues que durante los 2 primeros años de tu carnet solo puedes conducir motos de 48 caballos, comprarte un vehículo de esa potencia o inferior o disponer de un vehículo limitable. Y aquí viene la trampa de Triumph, y es que para poder limitar una moto a la potencia exigida para el A2, la moto tiene que homologar menos de 96 caballos. Por lo tanto, Triumph ha decidido dejar esta moto en los 95 caballos, limitándola electrónicamente a través del mapa de potencia. Una vez visto que realmente sí existe una limitación y entender el porqué de ella, en los próximos vídeos os enseñaremos a cómo anular esa limitación y poder exprimir el verdadero potencial de vuestra moto. Estos vídeos también son válidos para el resto de motos Triumph de última hornada, sobre todo las que tienen acelerador electrónico, ya que son las más fáciles de limitar y ver su limitación. Os animo a todos a poder echar un vistazo al mapa de vuestra moto y descubrir si vuestras motos también están limitadas de alguna manera. Si os atrevéis y bajo vuestra estricta responsabilidad, os animo a anular las limitaciones gestionadas desde el acelerador electrónico. Huelga decir que con este procedimiento se podría perder la garantía de la moto. Pero visto los resultados obtenidos tras esta modificación, la verdad que merece mucho la pena porque el cambio del comportamiento de la moto es abismal. ¿Qué nos va a hacer falta para esto? En las Triumph Tiger 900 necesitaremos la aplicación TuneEQ para móvil Android, ¿vale? Importante, solo está para Android. Y el dispositivo OBD Link LX. Os voy a dejar los enlaces a los productos en la descripción del vídeo. El coste aproximado más o menos es de unos 110 euros las dos cosas. Tras esta introducción al tema de la limitación de la potencia de la Tiger 900, en el próximo vídeo os explicaré paso a paso cómo empezar con TuneEQ y vuestro móvil para liberar al verdadero tigre que lleva esta 900. Si vosotros también tenéis una Tiger 900 y queréis saber de qué es capaz, darle like al vídeo y suscribiros para estar atentos a los próximos tutoriales. Venga gente, nos vemos la próxima semana. Un saludo.